Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La llegada al poder de los talibanes en Afganistán en agosto pasado encendió los alertas entre los organismos y agencias que se ocupan del patrimonio cultural de la humanidad. La destrucción de los budas gigantes de Bamiyan, centro de Afganistán, en 2001 por los talibanes que gobernaban entonces ese país, abrió una herida que sigue hasta ahora y que ha causado alerta entre los que protegen la cultura y que lleva a preguntarse si esta situación de tragedia podría repetirse ahora. Para hablar de esta situación, así como de la restitución de piezas culturales que también se producen en el mundo, saludamos a Ernesto Otone, subdirector general de Cultura de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ernesto Otone, bienvenido a esta Escala en París. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente. Gracias por abrirnos un espacio en su agenda que es bastante cargada. Por ciento, los talibanes son responsables de un crimen que en su momento se calificó contra la cultura por el antiguo director general de la UNESCO en 2001, lo evocábamos. Esta situación, ahora ellos se han comprometido a respetar el patrimonio. ¿Dónde estamos en este terreno hoy en día, Ernesto Otone? A ver, estamos en una situación un poco distinta a 2001. Es decir, si bien son las mismas autoridades que vuelven al gobierno, lo que ha cambiado son tres cosas. Lo primero es que durante todos estos años democráticos de Afganistán, el gobierno saliente ratificó todas las convenciones que Afganistán hasta ese entonces no había ratificado, es decir, el tráfico ilícito, en zonas de conflicto, en la protección y la salvaguardia del patrimonio, el patrimonio inmaterial. Por lo tanto, hoy día hay ciertas responsabilidades internacionales del país como Afganistán, en donde la mirada internacional está puesta en el respeto de esos acuerdos internacionales. Lo segundo es que efectivamente han habido indicaciones, y por lo menos es la información que tenemos hasta ahora con nuestro equipo que trabajan en el terreno, que las destrucciones que se dieron durante los 3 años entre el 2000 y 99 y 2002 no se han producido en la escala que se produjeron en ese entonces. Pero estamos constantemente trabajando y verificando. Nuestro peligro mayor en este momento es los sitios arqueológicos, es decir, el control de los sitios arqueológicos. A este respecto, precisamente, se estima que hay 1000 piezas que se perdieron, que fueron robadas, que fueron saqueadas, precisamente en este sitio de Bamiyan, después de la toma del poder estos últimos meses. ¿Cuál es la situación ahí sobre eso? A ver, las cifras exactas no las tenemos, son cifras que se lanzaron. Nosotros tuvimos un seminario en noviembre del año pasado, donde vino el director del museo el Museo Nacional. Del Museo Nacional, perdón. Y no podía certificarnos cifras. Lo que hubo es, en los primeros días, mucho hurto de material técnico. Es decir, hay que saber que el trabajo que venimos haciendo hace más de 18 años como UNESCO ha sido con soporte y apoyo financiero de muchos países. Alemania, Italia, Japón y Corea principalmente. Entonces, lo que desaparecieron fueron todos los equipos. Hubo robo. Ahora, también tenemos información de algunos datos de cifras menores de sitio de robo en los 2 museos principales. Pero lo más importante es que al no estar inventariados los sitios arqueológicos, ahí hay un control muy difícil de hacer seguimiento. Porque una pieza que está registrado, uno tiene Interpol, tiene Servicio Internacional de Aduanas, que puede hacer seguimiento, y la UNESCO trabaja con ICOM y con otras agencias especializadas. En caso de sitios arqueológicos donde se va descubriendo y donde los especialistas van descubriendo nuevas cosas que no están registradas, no hay control. Lo que hemos hecho en estos 4 meses últimos es un llamado muy fuerte para que el mercado no adquiera piezas provenientes de Afganistán sin que haya el resguardo necesario del origen. Es decir, si hay piezas en el pasado que fueron sacados del país, tenemos registro. Hoy en día estamos haciendo un llamado para que no se adquieran piezas provenientes de Afganistán en el mercado, ni formal, y por supuesto menos informal, que es ilegal.
Entonces, hay pasos que se han dado adelante, está la protección internacional que usted evocaba, está también la situación de que finalmente el Museo Nacional Afgano de Kabul ha reabierto, según entiendo, se estiman unas 80.000 piezas que hay allá adentro, parece ser que le están protegiendo más o menos, pero para ustedes, el personal de la UNESCO tuvo que salir del país en un primer momento, se desplazó a Pakistán, no es muy difícil precisamente vigilar, supervisar esa situación, sabiendo la extensión de un país que, para que ustedes lo sepan, es el equivalente de Alemania e Italia juntos. Esta es una superficie enorme, con más de 5.000 sitios arqueológicos, más de 5.000 años de historia. Ha de ser muy, muy complicado poder supervisar toda esta riqueza cultural. Sí, y hay que saber que además se nos suma la pandemia. Sin La duda. pandemia en el mundo ha afectado todo el resguardo del patrimonio mundial, de la humanidad. Y por lo tanto, los dos efectos, es decir, el cambio político que se produce en el territorio afgano, más la pandemia, que ya tenía a muy maltratar las instituciones públicas de resguardo del patrimonio, vienen a afectar sobre todo el seguimiento y el control. Lo bueno es que en los últimos 3 meses nuestros equipos han vuelto sobre el terreno, equipos internacionales, los expertos. El gran problema que tenemos es el acceso. Le doy un ejemplo. Uno de los proyectos que estábamos trabajando con ALIF, que es una agencia internacional también que trabaja con UNESCO, era la recuperación de lo que se llama el minaret de Jam. El problema es que no tenemos acceso, los talibanes tienen cortado la ruta. Entonces nuestros especialistas tuvieron que hacer todo con drones, con monitores, que no es lo mismo que ir al lugar. Entonces tenemos los registros, los investigadores pudieron hacer informes, pero la verdad es que son informes en base a imágenes y no a una realidad de ver eso. Lo único que podemos aseverar hoy en día es que esos espacios están resguardados. Es decir, hay seguridad puesta por los talibanes para que no ingrese persona no autorizada. Pero lo que esté pasando ahí es muy poca la información que tenemos. Ahora, es evidente que es una prioridad salvaguardar precisamente este patrimonio cultural. Al mismo tiempo, dadas las necesidades, la urgencia humanitaria, me imagino que esta situación corre el riesgo de quedar relegada a un segundo término. Más allá, por ejemplo, de este bloqueo que ustedes mencionan que hacen los talibanes, ¿cuál sería hoy el principal obstáculo que la UNESCO encuentra para tratar de salvaguardar precisamente ese rico patrimonio cultural? Por ejemplo, entiendo que había un centro cultural que ustedes iban a abrir y que, no sé, se quedó en ascuas mientras llegaron ellos. Ese centro cultural, que es un centro de información, que lo que venía es a entregar un espacio a la comunidad afgana internacional de la rica historia que usted mencionó. Estamos hablando de 5.000 años de civilización. Pero también era el museo donde se iban a rescatar, restaurar parte de las piezas de lo que era lo que quedó de los Budas que se destruyeron en 2001. El centro cultural se iba a inaugurar 2 semanas después que hubo el cambio de gobierno. Para nosotros fue un golpe de agua fría muy grande. Íbamos a inaugurarlo en octubre, financiado con fondos coreanos. Por lo tanto, hay un interés también internacional de asegurar que la inversión que se hizo. El espacio físico está listo, pero está vacío. Hoy en día lo que se ha tratado de hacer es asegurar que las piezas que iban a estar en ese espacio estén resguardadas. Y eso nuestros especialistas locales, importante, no los internacionales, hoy en día nos tienen aseverado que están resguardados. Y eso nos da una cierta tranquilidad. Pero efectivamente, tanto el país que invirtió como la UNESCO no quiere que ese espacio sea usado con otros fines que no son para los cuales fue creado. Es decir, no se puede transformar en un espacio de culto, no se puede transformar, y estamos hablando, si no me equivoco, de 8.000 metros cuadrados, o sea, estamos hablando de un edificio consecuente para un país que tiene 5 museos en todo el país. Ernesto Tonde, hablamos de Afganistán, pero evidentemente la situación se puede, toda proporción guardada, claro está, plantear a nivel internacional los problemas que siempre existen en términos de preservación del patrimonio cultural. Pero hay cosas positivas al mismo tiempo. Recientemente, a finales del año pasado, el gobierno francés anunció que devolvía finalmente piezas que fueron llevadas por las tropas francesas en el siglo XIX del Benín, ¿no? Hay el propósito de devolver otras piezas a otros países de África. ¿Esto supone para ustedes un cambio de orientación, una tendencia que puede mejorarse, que puede llevar a una restitución de piezas de aquellos lugares donde realmente hubo saqueo, notablemente en el siglo XIX? Bueno, esta es una discusión muy antigua en la UNESCO. Ya en el 78, el exdirector general Mbo
planteó la necesidad, un discurso que hasta el día de hoy recordamos, el tema de la restitución de obra. Se crearon instrumentos normativos, nosotros tenemos la Convención del año 70, que es sobre tráfico ilícito, pero que creó un comité especial que vela, cuando no hay acuerdos bilaterales, de hacer mediación entre los países para temas de restitución. En el caso de los 26 objetos que mencionamos, que entregó, que ya están en Bená, para que digamos, ya fueron restituidos y que van a seguir con Costa Marfil y otros países, es un ejemplo. A mí me tocó participar con la directora general hace menos de 2 meses en Washington, en el Smithsonian, donde Estados Unidos entregó 17.000 piezas de vuelta a Irak, de los cuales el más importante era Gilgamesh, que era las tabletas. Estamos hablando de una pieza extraordinaria. Me tocó participar de todo ese proceso y efectivamente hubo una restitución a Guatemala de una estela hace muy poco de un privado, que es una cosa nueva, es decir, un privado donde hay un reclamo de un país frente a un objeto que fue derrobado, porque ahí está la información. Lo más complejo en esto es que hay que separar 2 discusiones. Uno es la devolución de objetos de arte que están protegidos por la Convención del 70. Es decir, cuando un país ratifica, y estamos hablando de 141 países sobre los 193 que han ratificado, una vez que ratifican, a partir de ahí, todo objeto que se pueda comprobar que fue sacado de un país tiene que ser devuelto. El problema que tenemos es que esta discusión de la época colonial o de la época también de América Latina, que hoy en día está muy activo en este tema, México, Guatemala, Perú, entre otros, es que no lo cubre ningún instrumento normativo. Hoy en día son acuerdos bilaterales y el gran problema son 2. Uno son las legislaciones nacionales, que son muy divergentes entre un país y otro. Algunos no permiten que un patrimonio que está incluido en el acervo cultural de ese país pueda ser devuelto, pues sería como sacar una parte del país, o sea, ya lo incorporan como parte de su patrimonio. Y los otros países dicen que cualquier objeto que haya salido de ese país, por ejemplo, México precolombino, le pertenece, tiene que ser devuelto automáticamente. Entonces tenemos un choque de legislaciones. Hoy en día lo que estamos haciendo es buscar la forma de mediar entre los países que tienen legislaciones divergentes. Ese trabajo va a ser muy largo, hay que ser muy honesto. Hay un cambio porque se produjo un cambio en la sociedad. Hoy en día hay parte de la sociedad civil que reconoce que ese objeto no es solamente el valor económico, es el valor identitario. Y eso es lo que estamos peleando. Pues lamentablemente se nos va el tiempo, no me queda sino agradecerle a Ernesto Tone, subdirector general de Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, su presencia en nuestros estudios. Gracias por habernos acompañado en esta escala en París, Ernesto Tone. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.